otra opción, que es la compra o enajenación de acciones, mi querido Arturo Ruiz Massieu. Sí, correcto, Octavio. Vámonos al punto 2 de lo que platicábamos. Una enajenación de acciones es una compraventa de acciones como tal, o de partes sociales, dependiendo del tipo societario. Es un tema todavía más relevante, porque si yo adquiero acciones de una sociedad que lleva 20, 25, 30, 50 años, uno diría por sentido común, que no sea experto en el tema, es, pues yo voy a ser responsable de aquí para adelante, ¿no? Pues no. Al momento que yo me vuelvo accionista, primero, soy responsable por toda la vida de la sociedad para efectos fiscales, para efectos legales, para efectos laborales, como en mi calidad de accionista. Es el primer tema. Y de ahí, segundo tema, ¿qué formalidades se deben de seguir para efectos de hacer una enajenación de acciones? Si hablamos de una sociedad anónima y los estatutos son completamente generales, desde esos de hace 25, 30, 40 años, realmente simplemente solo tendría que endosar el título de acción, dárselos a él y inmediatamente se vuelve accionista. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con los estatutos y cómo es el deber ser? Y más si hablamos de gobierno corporativo, hay candados y formalidades adicionales que se tienen que cumplir. Por ejemplo, la aprobación de la asamblea. Ejemplo, el que venga incluso validado por el Consejo de Administración. O sea, hay varias formalidades que deberíamos llevar a cabo. Ahora, pero antes de sentarnos, preparar nuestro contrato, ponerle precio, vamos al punto que platicábamos hace unos momentos. Necesito una auditoría, un due diligence, pero no solo corporativo, fiscal, laboral, seguro social, ambiental, en todas las áreas. Claro. Hablábamos de un tema multidisciplinario. Claro. Tenemos que invitar a todos a la mesa. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo muy claro y que a mí me pasó en un due diligence que pudimos detectarlo. Resulta que ya estábamos al cuarto para las 3, ya estábamos prácticamente para firmar la venta y resulta que las acciones estaban en un fideicomiso. No se podían transferir. Y ya estábamos, y salió el tema 3 días antes de la transacción. Claro, porque los accionistas no tenían propiedad estrictamente de esa. Exactamente, no las podían enajenar. Oye, ¿y ahí de quién fue el error si era multidisciplinaria? Ahí fue un tema... Porque, pues déjame ponerlo así, ese era un tema básico. Muchas veces son temas de omisión. Exactamente, omisión de la otra parte. Por conocimiento. Por eso. O con dolo. Pero es que a lo que voy con este comentario tal vez sarcástico, es que... Alguien hizo su chamba. Sí, claro. O sea, a ver, entonces no fue multidisciplinario, ¿no? Y lo tienen que ver de ambos lados. Es que inclusive, perdón, hay veces en que se van sumando una serie de errores, como el hecho de que no tengas los libros corporativos correctamente llenados y de que digas, oye, a ver, aquí vino el accionista, presentó sus acciones, pero resulta que esas acciones formalmente están en un fideicomiso. Correcto. Lo hablábamos en programas anteriores, las obligaciones corporativas, sin exagerar, un 60, 70% de las sociedades creen que se constituyen, avanzan y ahí quedó. Y se les olvida su libro de actas de asamblea, su libro de registro de accionistas, su libro de variaciones de capital. Ya no digamos si el día de mañana están fideicomitidas o no unas acciones, si están otorgadas como garantía para un gravamen o no están otorgadas. Y que es muy común que la administración, el que yo tengo enfrente, el que me va a vender, que es un empresario, se le hace muy sencillo de aquí están mis títulos, si los tiene, o simplemente saca la constitutiva, saca las 2, 3 actas que tiene protocolizadas, venme a revisar. Claro. Y hay temas que no son revisables incluso por registros públicos. Entonces estás con base en la buena fe en algún punto y donde lo tienes que cuidar es en el contrato de compraventa de las acciones. De que si una omisión así sale, o por dolo, como bien comentabas, o por omisión involuntaria, ¿cómo te vas a cubrir a través de ese contrato, no? ¿Y qué plazo vas a dar para efectos de que tengas una indemnización a tu favor o en su caso cuál va a ser la consecuencia jurídica de ello, ¿no? Los famosos vicios ocultos. Exactamente. O sea, ya revisé todo y parecía que todo estaba en orden, y de repente pero la realidad es que puede salir un trapote. A un trapote, ¿no? Oye, y Asa, y en la parte fiscal, ¿cómo interactúa, en este caso, tu área al momento de que se dan? Porque lo hemos platicado también con anterioridad, hay una serie de obligaciones a las que estarás sujeto toda vez que estás haciendo, como decía Arturo, un acto de compraventa. Evidentemente la autoridad no se va a quedar diciendo, muy bien, ustedes entiéndase, claro, yo aquí los veo desde lejos, no hay problema. Fíjate que la enajenación de acciones creo que es de las reestructuras corporativas que más variables tienen. O sea, tienes que estar cuidando 20 cosas a la vez. Primero, ¿quién está vendiendo las acciones? ¿Es una persona moral?
es una persona física, es un residente en el extranjero. ¿Por qué? Porque la enajenación de acciones es un acto grabado y que causa impuestos a la renta en México. Ahora, ¿cómo lo vas a causar y cómo se va a enterar? Ahí puede haber variables. Por ejemplo, si quien vende es una persona moral mexicana, pues se le paga el precio y él tendrá que hacer sus cálculos fiscales y enterar el impuesto correspondiente a la autoridad fiscal. Perfecto. Bueno, pero si enajena a una persona física mexicana, pues de entrada le tienes que hacer una retención de impuesto sobre el precio, no sobre la ganancia, sobre el precio. Pero tiene la opción de que si quiere que le retengan sobre la ganancia, tiene que dictaminar la operación. Y tienes que cumplir plazos específicos. ¿Qué es dictaminar la operación, Asa? ¿Qué es dictaminar la operación? Es cuando un contador público que está registrado ante la autoridad fiscal emite un informe señalando cuál es la ganancia o la pérdida en esa operación y en consecuencia cuál es el impuesto que se tendría que estar enterando. Que pareciera que en principio el pretendan grabar la operación con base en una ganancia, pues sonaría más atractivo que hacerlo porque te graben el precio sobre te graben sobre el precio de venta, ¿no? Puede ser. Ahí tienes que sopesar cuánto es el precio de venta, que creo que es a lo que ibas, versus los gastos relacionados para efectos del dictamen. De dictaminar, hay veces sale más barato. Reténme. Sobre el precio de venta. Pero ahora, la regla general debiera ser esa si estamos hablando de una reestructura, déjame decirles, irrelevante por un costo relevante, ¿no? Y la otra es, ¿qué pasa si quien vende es un extranjero? Bueno, pues también tienes que hacerle una retención, también puede optar por dictaminarse, pero también tienes que voltear a ver los tratados internacionales para evitar la doble tributación, para ver si tiene algún beneficio de una tasa preferencial o inclusive hay países que tienen la exención de la retención aquí en México. Oye, y nada más para meterle un poquito de tirabuzón, porque como bien dices, una de las vertientes también es ¿qué pasa si yo lo que estoy buscando es nada más mover acciones entre el mismo grupo corporativo? De hecho, en esos casos, por ejemplo, tanto tratados como legislación local manejan un beneficio en el cual puedes hacer esa reestructura sin pago de impuesto, pero que tienes que cumplir ciertos requisitos que faltándote uno, adiós reestructura. Y sobre todo el más importante, esta reestructura tiene que ser hecha una vez que tienes la autorización de la autoridad fiscal en México. No puedes hacerla y después avisarle. Primero tienes que levantar la mano, pedir permiso y después vas adelante con la reestructura. ¿Puede no haber un efecto fiscal o se difiere? Se difiere. O sea, realmente se difiere el efecto fiscal hasta que disuelva la reestructura, si me permites la palabra. Pero la realidad es que es uno de los procesos más complejos que pueda haber porque primero tienes que tener el visto bueno de la autoridad y cumplir todos los requisitos que te establece la disposición. Bueno, pero es válido saberlo para que la gente que nos escucha, en donde si tienen la situación en donde quieren mover, digamos que empresas o acciones de ciertas empresas porque quieren, valga la expresión, reestructurar su estructura corporativa porque así les conviene, pues lo pueden hacer, digamos que pueden jugar con sus piezas, pero sin que pueda haber efecto fiscal. No estamos diciendo que no ahorita que se vaya a garantizar, pero al final del día sí existe esa posibilidad, pero hay que seguir estas reglas que estás comentando. Y hay un tema que se ha puesto muy de moda por parte de la autoridad fiscal, que si bien no es un requisito que establece la ley, sí está haciendo la autoridad énfasis en ello, que es la evaluación de las acciones. O sea, normalmente ese tipo de evaluaciones, y lo hemos platicado aquí también en el programa, se da cuando haces operaciones entre partes relacionadas. Ahí, en la mayoría de los casos, es una obligación hacerla. Pero también lo que se ha enfocado mucho el SAT es justamente en una prevención de evasión fiscal, el asegurarse que cuando tú vendes tus acciones, sí tengas una evaluación y le estés haciendo a valor de mercado. ¿Por qué? Porque desafortunadamente puede haber planeaciones tan burdas como de, a ver, yo te doy 10 por aquí en el contrato de enajenación de acciones y después te deposito otros 90 por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, se le hace muy raro a la autoridad el decir, oye, a ver, ¿por qué vendiste tan baja tus acciones, no? Entonces, sí es importante también eso tenerlo a la mano, porque la realidad es que si bien, insisto, no es un requisito que esté en ley, para todas las operaciones, para algunas sí es obligatorio, para otras diría la autoridad, oye, nada más muéstrame que no estás perdiendo
a lo tonto, porque entonces hasta la autora puede cuestionar, perdiste en la enajenación de acciones, esa pérdida que pudiera ser deducible, puedes decir, no te la acepto porque realmente perdiste por tu mera voluntad de hacerlo.